Entonces, lo primero será que les voy a mostrar un problema de síntesis de redes de intercambio de calor. ¿Sí? En este problema, a ver, F9, a ver, F5 aquí. Me equivoqué. Ya hubiera salido mejor. Ahí está. Esta es una superestructura de lo más básico, es viejita, es una superestructura que desarrolló el profesor Grossman también, con su estudiante G, hace, ¿qué? 27 años, ¿no? Entonces, esta superestructura es para la integración energética de procesos, para la síntesis de redes de intercambio de calor. Se propone, por ejemplo, es una superestructura general para cualquier proceso químico, petroquímico, bioquímico, como sea, donde tengo yo un conjunto de corrientes calientes que requieren ser enfriadas y un conjunto de corrientes frías que requieren ser calentadas. ¿Sí? La definición de corriente caliente es una corriente que necesita ceder calor independientemente de su nivel de temperatura. ¿Sí? Necesita ceder calor latente o calor sensible, pero va a ceder calor. ¿Sí? La definición de una corriente fría es una corriente que necesita ganar ese calor, independientemente de su nivel de temperatura. ¿Sí? Para satisfacer estos objetivos energéticos, lo que propone la superestructura de G. Grossman es lo siguiente: dadas las temperaturas iniciales finales de cada una de las corrientes, las conozco porque sé que están en el proceso, conozco los flujos de todas esas corrientes, las capacidades caloríficas, y este modelo es de lo más básico. Entonces está basado en que conocen los coeficientes de película de los intercambiadores de calor, de los coeficientes de película de las corrientes para hacer el intercambio de calor. Es decir, se olvidan de la termohidráulica del proceso, no optimizan las caídas de presión, no optimizan la configuración geométrica de los intercambiadores de calor. Conocemos los coeficientes de película y es fácil calcular el coeficiente global. Hasta ahí está, ¿no? Es lo más básico, pero ya no va a ser tan básico acá. Cada una de estas bolitas sería un potencial intercambiador de calor. ¿Sí? A cada una de esas bolitas le vamos a asignar una variable binaria. ¿Sí? Entonces, si la variable binaria existe, el intercambiador existe. Si no existe, si vale 0, no existe. ¿Sí? Si existe, aplico sus ecuaciones de diseño. Si no, no los aplico. No sé cuál va a existir. ¿Sí? Lo que sé es que quiero que esta corriente caliente H1 finalmente salga a una temperatura específica. ¿Sí? Conociendo la temperatura a la que entra. Y lo que sé es que esta corriente C1, dada su temperatura, flujo, capacidad calorífica, coeficiente de película, salga hasta una temperatura específica. Y lo mismo esta corriente C2 o lo mismo esta corriente H2. La superestructura es general. No importa que tenga 10 corrientes calientes, más para abajo va. Nomás se hace más grande, más bolitas va a haber. No importa que tenga 50 corrientes frías, más bolitas va a haber. Lo que propone G. Grossman en su superestructura, la cual fue muy novedosa en su momento, es un parteaguas en la optimización estructural de procesos químicos. Lo que propusieron ellos fue lo siguiente: vamos a llamar un índice I para las corrientes calientes. El índice I puede ir de 1 hasta 10 si tengo 10 corrientes calientes, puede ir de 1 hasta 100 si tengo 100 corrientes calientes, etc. Un índice J para las corrientes frías, ¿sí? Que igual pueden ser 10, 20, las que sean, ¿sí? Y después dice, voy a dividir el problema en etapas. Primeramente, las corrientes calientes fluyen de izquierda a derecha, ¿sí? Las corrientes frías van a fluir de derecha a izquierda, ¿sí? Es decir, este lado es el extremo caliente de la superestructura, la temperatura es mayor, y este lado se conoce como el extremo frío de la superestructura. Bueno, primeramente lo que se propone, vamos a seguir esta corriente caliente. Lo que se propone es que el problema lo voy a dividir en etapas. El número de etapas que requiero para tener la mayor cantidad de potenciales intercambios de calor es que sea igual al máximo número de corrientes calientes o frías. Si tengo 10 corrientes calientes y 10 corrientes frías, el máximo número de 10 o 10 es 10. Pero si tengo 5 y 4, el máximo es 5. Si tengo 100 y 2, lo máximo es 100. Entonces, el número de etapas es el máximo número de corrientes calientes o frías. Después muchos investigadores han modificado esa regla, ¿sí? Y se han inventado heurísticas. No sé, tú si conoces a Juan Zamora, entonces Juan Zamora ha propuesto algunas por ahí, él ha trabajado mucho en este problema. Juan Zamora es un investigador mexicano también.
y muchos otros más, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que, por qué proponen que sea el máximo número de corrientes calientes o frías? Para potencialmente tener configuraciones totalmente en serie, totalmente en paralelo, serie paralelo, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, no son todas las soluciones, no son todas las posibles soluciones, pero son un buen número las que engloba esta superestructura. Bueno, vamos a seguir ahora la corriente caliente H1. Y la corriente caliente H1, si se fijan, entra a esta frontera de temperatura, ¿sí? Les dije que conocíamos la temperatura. Entonces, en esta frontera de temperatura, pues va a ser la misma que la que entra, ¿sí? En la frontera de temperatura 1. Pero después en esa, se puede dividir la corriente e ir a una bolita con C1 o ir a una bolita con C2. Es decir, puede haber un intercambiador de calor con la corriente C1 o con la corriente C2. A la bolita, a esta le agrego una variable binaria y a esta otra variable binaria. Y la existencia la voy a optimizar, ¿sí? Después, otra vez la junto y entra a la frontera de temperatura 2. Es decir, la frontera de temperatura 2 es la que entra a la etapa 2. Y en la etapa 2 otra vez la puedo dividir y puedo intercambiar calor o con la corriente C1 o con la corriente C2. ¿Qué es lo que les decía? Fíjense, vamos a suponer que exista este intercambiador y este de acá. Quiere decir que voy a tener un intercambiador primeramente totalmente en serie, ¿sí? Si existiera este y este, voy a tener un intercambiador totalmente en serie, dos intercambiadores totalmente en serie, pero primero el uno y luego el otro, y en la otra primero el otro y luego el uno, ¿sí? O puedo tener estos dos en paralelo y luego en serie, o primero este y luego en paralelo, etcétera. Son las combinaciones que potencialmente me ofrece esta superestructura, ¿sí? No son todas, les digo, pero son varias entre las que puede estar la solución óptima. Puede haber problemas en los que la mejor solución no esté aquí, pero esto sí era pero para muchos problemas la mejor solución puede estar aquí. Al final, cuando ya intercambió calor esta corriente H1 con la corriente C1 con la corriente C2, tengo la posibilidad de poner un servicio externo de enfriamiento, ¿sí? Solamente al final, ¿sí? ¿Por qué solamente al final? Porque parte de la teoría del pinch. O sea, es decir, no salió de una invención totalmente arbitraria. Es decir, se basaron en la teoría de otros investigadores que habían propuesto técnicas gráficas o algebraicas anteriormente. Seguramente ustedes han revisado esos problemas y a partir de ahí dicen, no, es que acá no me sirve el enfriamiento, enfrío en el extremo más frío y caliento solamente en el extremo más caliente, ¿sí? Ahora, lo mismo que hice para esta corriente H1, lo podemos observar para la corriente H2. Si nos concentramos en la corriente C1, lo mismo sucede. La corriente C1 se puede dividir o intercambiar calor con la corriente H1 o con H2, después se mezclan y otra vez con H1 o H2, pero en la siguiente etapa ya finalmente un servicio externo de calentamiento. La existencia de cada una de esas bolitas es una variable binaria. ¿Y qué variables tenemos como variables continuas? Los flujos de calor, las temperaturas, el área de cada uno de esos intercambiadores de calor, etc. ¿Sí? Y obviamente, ¿cuál es el propósito? Pues hacer la transferencia de calor al menor costo posible, minimizar el costo total de todo el problema, ¿sí? Entonces, el costo que involucra, el costo de los intercambiadores de calor, costo de capital de los intercambiadores de calor, el costo de operación del problema, ¿cuál es? El costo del agua de enfriamiento y el costo del servicio externo de calentamiento, ¿sí? Si este intercambiador de calor existe, ¿sí? Si este existe, necesito aplicar sus ecuaciones de diseño, pero además tengo una restricción técnica muy importante. Si el intercambiador existe, yo necesito que la temperatura de la corriente caliente sea estrictamente mayor que la temperatura de la corriente fría en el extremo caliente y en el extremo frío, ¿sí? Para poder tener un gradiente de temperatura positivo, ¿sí? En otras palabras, no puedo transferirle calor de una corriente que está a 100 grados centígrados a una corriente que está a 500 grados centígrados, ¿sí? Tiene que estar al revés, pero eso yo no lo modelo, yo solamente quiero determinar la red que haga la transferencia de calor, yo no puedo exigirle qué nivel de temperatura tenga, ¿sí? Entonces, si el intercambiador existe, necesito
tener gradiente positivo de temperatura del extremo caliente y frío, pero si no existe no me importa. ¿Sí? Estas son las temperaturas, que son las temperaturas de las variables de optimización. Solamente me interesa que tenga un gradiente positivo si el intercambiador existe, si no, no. Entonces hay que modelar eso de manera lógica. ¿Sí? Entonces, para modelar todo esto, lo primero que se tiene es... Ya se me acabó mi... Ah, sí, ahí va. Bueno, esto no es importante. Esto sí, ¿no? Voy a plantear las ecuaciones de este modelo. ¿Sí? Y primeramente se digan, tengo el balance de calor por cada corriente. Les dije que I es el índice para las corrientes calientes, J es el índice para las corrientes frías y K el índice para el número de etapas de la superestructura. Si tengo dos etapas, ¿cuántas fronteras de temperatura tengo? Etapa 1, etapa 2, entonces necesito la frontera aquí, la frontera acá y la frontera acá, 3. Si tengo 4 etapas, necesito 5 fronteras de temperatura. Si tengo 10, 11 fronteras de temperatura. ¿Sí? Y esas son variables de optimización porque no las conozco, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros primeramente tenemos el balance de calor total por corriente y tenemos la temperatura de entrada de la corriente I, pues cualquiera, menos la temperatura de salida de esa corriente I por flujo por capacidad calorífica. En este caso, F va a ser el flujo por la capacidad calorífica. En integración energética de procesos, esta F es muy conocida como la capacidad calorífica horario, o sea, es flujo por capacidad calorífica, ya la manejamos como una sola variable, pues. ¿Sí? Entonces, es un dato además, ¿no? Esta capacidad calorífica horario, esto es el calor total que transfiere una corriente caliente en toda la superestructura. ¿Sí? ¿Y dónde lo va a transferir? Lo va a transferir con cualquier corriente fría J en cualquier etapa de la superestructura, por eso tengo esta sumatoria. ¿Sí? Más el calor que le transfiere el servicio externo de enfriamiento. ¿Sí? Fíjense, esta ecuación que está aquí, lo que establece es un balance así. El calor que va a transferir toda esta corriente va a ser igual al que transfiere aquí, 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 aquí o acá. Ese es el balance de energía que estaba modelando esa primera restricción. El otro balance para la corriente fría va a ser muy parecido, si fijan aquí. Aquí hay un error por cierto, esta debe ser J, ¿no? Entonces, la diferencia de temperatura de la corriente fría J por su flujo por capacidad calorífica debe ser igual a el calor que va a transferir con cualquier corriente caliente I en cualquier etapa de la superestructura más el servicio externo de calentamiento que está al extremo de izquierdo de esa corriente. Esta ecuación que está aquí es válida para cualquier corriente caliente. Para cualquier corriente caliente es la misma. Si tengo 100, pues la misma. Si tengo 50 frías, la misma. Esa es una de las grandes ventajas de GAMS que me permite meter ecuaciones en forma indexada. Ahorita van a ver. No tengo que meter 50 ecuaciones o 100, sino meto una matriz de ecuaciones. ¿Sí? Y es muy fácil meter esas matrices de ecuaciones. Es una de las grandes ventajas que tiene la plataforma de modelación de GAMS. Después tengo los balances de calor para cada etapa. Es decir, en cada etapa, la temperatura que es para la corriente caliente I, su flujo por su capacidad calorífica, por la diferencia de temperaturas de esa etapa, va a ser igual al calor que va a transferir esa corriente con cualquiera de las corrientes frías en esa etapa. ¿Sí? Entonces, esta ecuación que está aquí es válida para cualquier corriente caliente I y para cualquier etapa de la superestructura. ¿Sí? Lo mismo tenemos aquí para la corriente fría J. Aquí tenemos que el flujo por la capacidad calorífica por la diferencia de temperaturas en esa etapa es igual al calor que puede transferir esa corriente con cualquier corriente caliente I. Es válida para cualquier corriente fría J y para cualquier etapa de la superestructura. ¿Sí? También tenemos algunas asignaciones de temperatura. La temperatura de entrada de la corriente caliente I es la temperatura que se asigna a la primera frontera de temperatura. Y la temperatura de entrada de la corriente J es la que se asigna a la última frontera de temperatura. Si tenemos 10 etapas, a la frontera 11. Por eso le pongo aquí NOC, que es el número de etapas, le pongo NOC más 1, pues a la del otro extremo. Y tengo restricciones de factibilidad técnica para asegurar que, bueno, creo que se le acabó. Para asegurar que
que la temperatura vaya disminuyendo del extremo izquierdo al extremo derecho, ¿sí? Esa realmente no es necesaria, pero esa es para ayudarle en el proceso de optimización, para asegurar, para que no ande buscando en lugares que no le conviene buscar, ¿sí? Estoy como dirigiendo el proceso de búsqueda al decirle que la temperatura, para la corriente caliente I, la temperatura en la frontera K es mayor que en la frontera K más 1. Y eso es válido para todas las etapas de la superestructura. Y lo mismo para la corriente fría J. La de la frontera K es mayor que la de la frontera K más 1. Y así sucesivamente para todas las etapas de la superestructura. Después tengo que, para la corriente caliente I, la temperatura de la última frontera debe ser mayor que la de salida, ¿sí? Porque puedo tener todavía ahí servicio de enfriamiento. Si no hay servicio de enfriamiento, esa es la última. Pero si hay servicio de enfriamiento, ya no, tengo que cumplir con esta restricción. Lo mismo para la frontera, para la corriente fría. La temperatura de salida de la corriente fría debe ser mayor que la de la primera frontera, porque puedo tener el servicio de calentamiento, ¿sí? Obviamente lo que quiero es disminuir el servicio de calentamiento y enfriamiento, porque es lo más costoso, el servicio externo de calentamiento y enfriamiento. Bueno, necesito un balance para los servicios externos de calentamiento y enfriamiento, y eso es si para el enfriamiento, la temperatura de la última frontera menos la temperatura de salida por el FCP me da la necesidad de servicio externo de enfriamiento. Estas son las variables, las temperaturas de aquí, esta es otra variable. Para el servicio externo de calentamiento tengo que la temperatura objetivo menos la temperatura de la primera frontera por el FCP me da el calor necesario para el servicio externo de calentamiento. Obviamente aquí esta es la variable y esta es la variable. Y bueno, llegamos empezamos las cosas un poco más interesantes, ¿no? Aquí vamos a modelar a través de restricciones tipo Big M la existencia de los intercambiadores de calor, ¿sí? Omega, piensen que es ese Big M que les mostré al principio de la plática. Es decir, es un parámetro muy grande. ¿Cuánto puede ser un parámetro muy grande? Pues el máximo calor que puede transferir una corriente I a una corriente J, ¿sí? Yo sé cuánto calor va a ceder la corriente I y yo sé cuánto calor va a recibir la corriente J. Aquí es muy fácil determinar cuánto vale ese Big M. Es el mínimo de estos dos. Porque el mínimo, el máximo calor que puede haber en ese intercambio de calor es el mínimo entre estos dos, ¿sí? Entonces, en este caso, este Big M, que representa omega, es muy fácil de determinar. En otros no es tan trivial. Z es una variable binaria que designa la existencia del intercambiador de calor entre la corriente caliente I con la corriente fría J en la etapa K, ¿sí? Z puede valer 0 o 1. Si vale 0, no existe ese intercambiador de calor. Si vale 1, existe ese intercambiador de calor. Pero si vale 1, tengo que aplicar las ecuaciones de diseño del intercambiador de calor, tengo que considerar el costo de ese intercambiador de calor y tengo que asegurarme que se cumpla la diferencia de temperaturas mínima permisible para el intercambio de calor. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Fíjense, si es una implicación, ¿se acuerdan cuando les decía? Si la muchacha va al baile, el muchacho va, ¿sí? Entonces, es lo mismo. Aquí, si esta vale 0, ¿sí? ¿Cuánto puede valer Z? 1 o 0. 1 o 0. Entonces, pero dijimos que si vale 1, hay que agregarle el costo del intercambiador de calor. Y queremos minimizar el costo, entonces lo va a hacer que no exista, ¿verdad? Pero si esta vale 10, ¿cuánto debe valer Z? Necesariamente 1, para multiplicarlo por el Big M y hacer que, como este vale mayor que cualquier valor de Q, entonces vamos a poner que el M vale 100, el Big M vale 100. Si este vale 10, si esta vale 1, tenemos 100, 10 menos 100, menos 90, menos 90 sí es menor que 0. Pero si valiera 0, 10 no es menor que 0. Entonces, cuando este tiene un valor positivo, necesariamente el Z tiene que valer más de 0, ¿sí? Si no, no. ¿De acuerdo? Entonces, esta variable binaria se activa o hace que exista el intercambiador de calor solamente cuando vaya a haber un posible intercambio de calor. Un modelamiento similar
se hace para los servicios externos de enfriamiento y de calentamiento. Si esta vale 0, entonces, si aquí existe un intercambio de calor, esta debe valer 1. Si no, esta se hace 0 y lo mismo del servicio externo de calentamiento. Son restricciones muy sencillas, pero bueno, vamos a algo que se requiere todavía más elaborado. Si el intercambiador existe, ahora la diferencia de temperatura, esta de aquí, esta es la diferencia de temperatura, debe ser mayor que la diferencia de temperatura mínima del intercambiador de calor. ¿Sí? Eso quiere decir que nosotros vamos a agregar que las diferencias de temperatura deben ser mayores que la delta T mínima, por decir algo, 20 grados centígrados. ¿Sí? Pero eso solamente va a aplicarse cuando el intercambiador exista. ¿Sí? Si el intercambiador no existe, esto lo relajo. ¿Sí? ¿Qué designa la existencia de los intercambiadores de calor? Las zetas. ¿Sí? Tau va a ser un Bchem para la diferencia de temperaturas. Es la máxima diferencia de temperatura que puede existir. ¿Sí? Entonces, piensen que tau es un número muy grande. Si el intercambiador existe, 1 menos 1, 0 por algo muy grande, 0. Y entonces esto lo aplico correctamente y tengo una restricción después donde le digo que dt debe ser mayor que la diferencia de temperatura media, la diferencia de temperatura mínima. ¿Sí? Pero si esto no existe, entonces 1 menos 0, 1 por un número muy grande, es un número muy grande, independientemente de lo que valgan estos de aquí, dt va a ser relajado por este número muy grande. ¿Sí? Entonces, si el intercambiador existe, activo la restricción. Si el intercambiador no existe, desactivo esta restricción. ¿Sí? Lo mismo sucede para la parte de abajo. Pero este de aquí es para el extremo caliente del intercambiador de calor y este es para el extremo frío. Si vean aquí designa K más 1, K más 1, K más 1, pero es la existencia del mismo intercambiador de calor. Y esta restricción de aquí es para la diferencia de temperatura, pero para el servicio externo de enfriamiento. Y esta es la diferencia de temperatura, pero para el servicio externo de calentamiento, la cual activo solamente cuando el intercambiador existe. Y bueno, la función de costos en este caso consiste en minimizar el costo total anual del intercambiador de la red de intercambio de calor, que involucra los costos de los intercambiadores, todos cuando existan obviamente, más los costos de los servicios externos de calentamiento y de enfriamiento. ¿Sí? Ahorita vamos a verlo en GAMS, cómo se programa este de aquí. ¿Sí? Pensemos, para mostrarles el código de GAMS, pensemos en este caso de estudio. Este caso de estudio involucra dos corrientes calientes con sus temperaturas de entrada y salida, su flujo, su CP y su coeficiente de película. Dos corrientes frías con sus datos de temperaturas, flujos y coeficientes de película. Así como los datos del servicio externo de calentamiento y enfriamiento, y la función de costos de los intercambiadores es esta que está aquí, y los costos del servicio externo de calentamiento y de enfriamiento son esos que están aquí. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se mete este código en GAMS? Y eso es lo que les voy a mostrar a continuación. La primera palabra es el título del programa. Después, ¿se acuerdan que en el problema anterior modifiqué el número de iteraciones? Son los mismos, pero aquí empezamos con lo que es distinto. ¿Sí se fijaron que las ecuaciones, les dije, las vamos a meter en forma matricial? ¿Sí? Decíamos, I es el número de corrientes calientes y pueden ser 10, 20, 30, muchísimas. J es el número de corrientes frías y K es el número de etapas de la superestructura. En realidad K va a ser el número de fronteras de temperatura de la superestructura, ¿sí? Y NOG va a ser el número de etapas de la superestructura. Obviamente K va a ser igual a NOG más 1, que fue lo que discutimos anteriormente. Entonces, primeramente utilizo una palabra clave nueva que se llama sets, que me define los conjuntos. Y el primer conjunto va a ser I, que define las corrientes calientes. Y aquí entre diagonales le digo cuántos valores de I tenemos. Le digo desde 1 hasta 2. Asterisco significa hasta 2. También lo puedo meter uno por uno, es decir, 1, 2, 3, etc. Pero bueno, si voy a tener 100, le pongo 1, asterisco 100 y ya va a tener 1, 2, 3, 4, hasta 100. ¿Sí? ¿Con 2 puntos no sería? ¿Cómo? Con 2 puntos. No. Tiene que ser el asterisco ahí. ¿Sí? Para modificarlo. De hecho, también le podemos poner como algo así como, por ejemplo, C1 asterisco hasta C20
y él ya automáticamente como entiende y dice C1, C2, 3, 4, 5, 6, hasta C20, ¿sí? Pero yo realmente utilizo puros números para definir los conjuntos, pero bueno, hay gente que utiliza nombres también, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Y puedes darle arbitrariamente el paso? Por ejemplo, porque si ahí estás mencionando que la edad de C1 hasta C20 se va de uno en uno. Siempre se va de uno en uno. Siempre. Siempre. ¿Sí? Pero es posible que yo le dé, por ejemplo, si lo estoy haciendo en periodos de 5, se me ocurre, ¿no? Es que aquí a cada periodo tú le pones un nombre. Vamos a poner que cada periodo sean 5 minutos, vamos a decir. Y tú dices el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, etcétera, pero ya, ¿sí? Ya tú los fijaste así, ¿sí? Después, se fijan, en este de aquí ya no le ponía punto y coma, ya no le ponía coma para definir, separar uno del otro, ¿no? El menú, el índice J define las corrientes frías y va desde 1 hasta 2. El índice K define las fronteras de temperatura y aquí va desde 1, le voy a poner hasta 3. Y aquí el número de etapas de la superestructura lo pongo 2, ¿sí? Lo había modificado de lo que habíamos dicho, ¿no? NOC es el número de etapas de la superestructura y le pongo que son 12, ¿sí? Alias es una nueva palabra clave que define como como que algo que voy a repetir, un conjunto que voy a repetir. Es decir, cuando le digo aquí alias K, K1, lo que le estoy diciendo es que el índice, el K1 va a ser también un conjunto idéntico a K, ¿sí? O sea, lo que sea que diga que es K, va a ser K1. Si le digo que K tiene elementos de 1 hasta 3, K1 va a ser igualito. Me va a servir para modelar este problema, ¿sí? Después defino las variables binarias. Las variables binarias establecen la existencia de los intercambiadores de calor. Primeramente tenemos para los intercambiadores de calor, Z depende de I, J y K. ¿Se acuerdan? Así estaban declaradas. Para cada variable binaria, para cada corriente caliente I, que se va a acoplar con cada corriente caliente fría J en cada etapa de la superestructura K, ¿sí? Y lo mismo, la existencia de los servicios externos de enfriamiento para cada una de las corrientes calientes y la existencia de los servicios externos de calentamiento para cada una de las corrientes frías. Esto de aquí es un comentario, si no se lo pongo no pasa nada, pero aquí sí ya como que empieza a ser necesario ponerlo porque voy a empezar a tener programas más grandes, ¿no? Y le pongo punto y coma. Después tengo las variables positivas, es decir, ¿cuáles son las variables positivas aquí? El servicio externo de enfriamiento para cada una de las corrientes calientes, el servicio externo de calentamiento para cada una de las corrientes frías, la temperatura de cada una de las fronteras para la corriente caliente I en la frontera K, la temperatura para cada una de las fronteras de la corriente fría J en cada una de las fronteras K, el calor que se transfiere entre cada corriente caliente I con cada corriente fría J en la etapa K, las diferencias de temperatura en cada una de esas fronteras, la diferencia de temperatura con el servicio externo de calentamiento y con el servicio externo de enfriamiento y finalmente punto y coma. La variable que se va a minimizar es el costo, les decía, y esa la dejamos como una variable libre y aquí está separada, ¿sí? Después metemos los parámetros, se fijan, casi siempre va parecido, ¿verdad? Título, conjuntos, variables libre o variable libre primero, variables binarias, parámetros, ecuaciones, modelo y los disposición. Antes de eso, lo muy importante, decíamos, valores iniciales, ¿verdad? Sobre todo cuando son no convexas y luego ya las sentencias de resolver, ¿sí? Entonces, no es necesario en ese orden, ¿eh? Para GAMS les da igual, nada más que estén antes de donde le diga sol. A él le da igual que le pongas variables primero, ecuaciones primero, etcétera, no hay problema. Después, los parámetros son los datos. Aquí están los datos de las capacidades caloríficas de la corriente caliente y fría, las temperaturas de entrada y salida de la corriente caliente y la corriente fría, los calores de las corrientes calientes y frías, así como los coeficientes de película. Y después tenemos los datos de costos del servicio externo de calentamiento, de enfriamiento, las funciones de costos. Estos son los datos de los costos para los intercambiadores de calor, las temperaturas de entrada y salida de los servicios externos de calentamiento y enfriamiento y los coeficientes de película para los servicios externos de calentamiento y enfriamiento. Son todos los datos de costos que tenemos y finalmente tenemos las ecuaciones. Primeramente tenemos la ecuación, aquí se la voy a quitar, del balance, porque así fue declarado originalmente el modelo de G. Grossman. Balance de energía para la corriente caliente, balance de energía para la corriente fría,
los balances en cada una de las etapas de la superestructura para corrientes calientes y frías y todas las otras restricciones que presenté anteriormente, ¿no? ¿Qué notan ustedes aquí? Que fíjense algo bien importante. Si vemos acá, le decía yo, esta ecuación es válida aquí para todo K, para todo I, para todo J. Al meter esta ecuación, la meto en forma indexada, fíjense aquí, esa debería ser una de estas de aquí. Esa es válida para I, para J y para K, pero nada más meto una. Si I vale 10, J vale 10 y K vale 10, tendrían 100, 1000, y no meto 1000, meto un arreglo de 1000 ecuaciones, todas idénticas, ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas de GAMS. Puedo meter las ecuaciones en forma indexada y ya no tengo que meter 1000 ecuaciones. Si meto una en forma indexada, es como si metiera las 1000, todas son idénticas, ¿sí? Y acuérdense ustedes, por ejemplo, en los procesos en general, los balances de materia van a ser muy parecidos, ¿sí? Los balances de energía van a ser muy parecidos, etc. Y después, finalmente meto la función objetivo y al terminar, un punto y coma. Aquí me interesaba separar y aquí sí le puse model, ¿no? Aquí es donde meto el modelo. Y lo primero, déjenme le pongo como comentario porque se lo acabo de poner y luego les explico por qué se lo había puesto como comentario. La primera ecuación voy a tratar de explicárselas un poquito. Meto la ecuación de balance de materia para la corriente caliente I. ¿Sí? El balance de materia establece que, ¿se acuerdan? La temperatura de entrada menos la temperatura de salida, que son parámetros por el FCP. Aquí sí hay que tener cuidado y se fijan, ¿dónde se cerró este paréntesis? La única herramienta que tiene GAMS es súper elemental y muy mala. Fíjense, me pongo del lado derecho del paréntesis, y le doy aquí donde está una A, si se alcanzan a ver, donde dice más, paréntesis, y me dice, acá se cierra, como que no es muy claro, ¿verdad? Si le digo, ¿y dónde se cierra este? Pues ahí, bueno, está bien, ¿no? No, sería muy eficiente si tuviera como el de Excel, ¿no? El de Excel es el más eficiente, ¿no? Se pone de color y en negritas además, ¿no? El de MATLAB nomás ponía, bueno, ya no creo que no he manejado tanto MATLAB últimamente, tampoco Excel, pero MATLAB ponía como que un puntero abajo, ¿no? Como que aparecía. Tampoco, me gusta más el de Excel, ¿verdad? Pero bueno, no sé por qué no se lo copian los demás, ¿no? Entonces, pero este es el peor, ¿no? Pero al menos tiene eso, ¿verdad? Peor no tendré nada. Pero ya puedes desarrollar. ¿Cómo? Puedes desarrollar. Sí. Entonces, después, el signo de igualdad de ecuaciones, ¿no? Igual e igual, ¿sí? ¿Y qué hago? ¿Se acuerdan? ¿Qué tenía yo aquí la ecuación? Déjenme ponerme en esta de acá, déjenme mostrárselas, esta de aquí. Sumatoria de K y sumatoria de J, de Q y JK. Entonces meto la palabra clave que se llama sumatoria. Y le pongo sumatoria ¿de quién? De K, J, entre paréntesis y coma, lo que está dentro. Estoy metiendo las dos sumatorias. Sumatoria de todas las K y sumatoria de todas las J. En una sola. Sí, en una sola. También le puedo poner primeramente sumatoria de K y luego adentro sumatoria de J, pero no es necesario. Si le pongo sumatoria de K y sumatoria de J, ya entiende él que es de las dos. Pero fíjense que K representa las fronteras de la superestructura. Pero yo quiero solamente sumar de las etapas de la superestructura. ¿Cuántas fronteras tenemos? 3. ¿Cuántas etapas tenemos? 2. Entonces, yo le voy a restringir. Pero aquí el signo de pesos le dice una condicional. Solamente, o como un if, si el número ordinario de K es menor o igual que el número de total de etapas. No que es el número de etapas. K no, solamente vale 2 en este caso, y K puede llegar hasta 3. Va 1, 2, 3. No que estrictamente vale 2 nada más. Y lo que le estoy diciendo, aplica esa sumatoria solamente hasta que K sea menor o igual que no, que en este caso son 2. Porque solamente tengo 2 etapas y tengo 3 fronteras de temperatura. Y el balance, y tengo transferencia de calor aquí y aquí, no en las fronteras, sino aquí. Por eso le digo, cuando llegues ya no hagas para una tercera etapa, no, sino solamente hasta aquí y aquí. ¿Sí? Eso es lo que le estoy diciendo con esta restricción de aquí. Pues obviamente es un poco más elaborada este código que los anteriores. ¿Sí? Y después le digo que ¿qué sume? Pues el calor. ¿De cuál? De IJK. Y finalmente cierro la sumatoria. Y si bien, ¿dónde está la sumatoria? La cierro la de acá. Es la doble sumatoria. Entonces, más. Dentro de la sumatoria pusiste la restricción con LE. Exactamente. Esta es la restricción del condicional.
Esto lo que le dice es tal que, o un if, puede leerse así, si el número ordinario de k es menor que el escalar no. ¿Sí? No vale 2, menor o igual que 2. Cuando no valga 3, ya no apliques esta ecuación, es lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Porque k puede valer 3, pero solamente tengo dos etapas, perdón. Tengo 3 fronteras y 2 etapas. ¿Sí? Este problema sirve para explicar este tipo de cosas que pueden ser un poco más elaboradas para la programación. Por eso lo seleccioné para mostrárselos, ¿no? Y después el número el calor que se transfiere con el servicio externo de enfriamiento. ¿Sí? Cada una de estas corrientes, fíjense. Esta ecuación, ¿para quién es válida? Para toda I. Si tengo 10 corrientes calientes, tengo 10 ecuaciones. Si tengo 100, tengo 100. No más con una. Con menos de un renglón. Con un renglón, exactamente. Eso es lo bonito de GAMS. Esa es la parte bonita de GAMS que permite programar este tipo de cosas. Muchas cosas de las que se quieren modelar son estas, muy repetitivas, balances muy repetitivos, sobre todo en superestructuras, ¿no? Cuando le hablaba, por ejemplo, al profesor aquí, me decía, si discretizo la ecuación diferencial, ¿sí? Pues es la misma, pero en varios puntos. Si tienes 20 puntos, pues pones una ecuación discretizada y igual la metes indexada. Donde pones el IE sería el número de puntos de colocación ortogonal, si quieren, o de diferencias, lo que sea, ¿no? Bueno, pues, después vamos a la ecuación de balance de energía del servicio externo de la corriente fría. Y lo mismo, la temperatura de salida menos la temperatura de entrada por el FCP va a ser igual a ¿quién? A la sumatoria. Pero esta es sumatoria de K e I. ¿Se acuerdan? Acá está. Sumatoria de K y de I. La otra era de J y de K. ¿De quién? Tal que otra vez aquí, el condicional. Que no me pase al número de etapas que tengo. ¿De quién? Del calor más el servicio externo de enfriamiento. Un error es que, perdón, servicio externo de calentamiento, ¿no? Aquí el muy común error es con los paréntesis, se fijan aquí, sí, ¿cuál cierra no, yo quiero que cierre aquí, no venirme a cerrarlo por acá. Hay que tener mucho cuidado porque GAMS no lo identifica tan fácilmente, ¿no? Es probable que las versiones nuevas de GAMS ya vayan a permitir, o esta no, pues es la versión nueva y no lo permite todavía, pero las que vayan a salir sería algo que tendrían que corregir ellos, ¿no? Pero es que los de GAMS dicen esto, o sea, ellos manejan un lenguaje que dice, un lenguaje dentro de su comunidad que dice, quien maneja GAMS debe ser experto en esto y esto no debe importar. O sea, no es para niños, ¿no? O sea, que estén buscando cosas como Excel, ¿no? Entonces, de hecho, el Excel tiene el simplex programado, tiene varios algoritmos de ese tipo, muy eficientes, pero no, pues, no permite resolver problemas como estos todavía, ¿no? Entonces, yo creo que es por eso que no lo han cambiado, porque no sería tan complicado poner algo así tan simple, ¿no? Bueno, pues, entonces, después vamos al balance de calor en cada una de las etapas de la superestructura, para las corrientes calientes primeramente, y fíjense cómo establece esa. La temperatura en la frontera K menos la temperatura en la frontera K más 1 por el FCP es igual a la sumatoria de cada J de Q y J, pero esta es válida para todas las K y para todas las I. Para todas las K, pero para todas las K cuando K es la etapa de la superestructura, no la frontera. Acuérdense, tenemos 3 fronteras. Nosotros queremos valerlo aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué le vamos a decir? Que hasta que llegue acá menor que NOG, ¿sí? Pero queremos que la temperatura de aquí menos la temperatura de acá, ¿sí? Y queremos después en esta que la temperatura de aquí menos la temperatura de acá. Entonces vamos a usar el alias que declaré para referirme a la frontera y a la etapa de forma distinta, ¿sí? Sí. Aunque es lo mismo, pero cuando hable de esta etapa, quiero referirme a esta frontera y a esta frontera. Y cuando hable de esta etapa, quiero referirme a esta frontera y a esta frontera. Aquí voy a usar el alias. Vamos a revisarlo acá. Tenemos que esta ecuación es válida para todo I y para toda K. Siempre y cuando la K sea menor que el número total de etapas, ¿sí? Es decir, quiero las balances aquí y aquí, ¿sí? Y después le digo aquí, la diferencia de temperaturas de aquí menos la de acá, ¿sí? Pero ¿cuál es la de acá? Cuando este K vale 1, esta sería la 1 y la 2. Pero cuando esta vale 2, sería la 2 y la 3. Voy a usar el alias porque aquí lo metí indexado, entonces no quiero meter una ecuación para cada bolita y para cada etapa. Entonces voy a utilizar el alias para referirme al K más 1, ¿sí?
este sería el K más 1. Cuando hable de este K, este sería el K más 1. Y cuando hable de este de K, este sería el K más 1. Este sería el K. ¿Sí? Entonces, lo que le voy a decir es que si menos, aquí le voy a decir, la sumatoria de K1, tal que los números ordinarios de K1, si se fijan, sea igual a el número ordinario de K más 1. ¿Sí? Es decir, cuando K valga 1, su frontera de temperatura va a ser 1 y el K1 va a ser K más 1. ¿Sí? Cuando K valga 2, la frontera de temperatura K igual con 2 y K más 1 va a ser el K1. Entonces, el K3, ¿sí? Entonces, este de aquí me sirve para modelar eso. Las versiones modernas de GAMS permiten hacer esto más fácilmente, pero si sabes hacerlo así, no se te complican las otras cosas ya, ¿sí? Entender este tipo de cosas de modelación te permiten programar lo que tú quieras. Programarlo no debe ser un problema, ¿sí? Es más complicado a veces formular correctamente el código, el modelo, y programarlo debe ser directo, es habilidad, debe ser habilidad, ¿sí? Encontrar errores debe ser habilidad y práctica. Lo más complicado de esto es, por ejemplo, proponer la superestructura. Eso es más artístico, lo otro es más directo, ¿sí? O proponer la estrategia de solución cuando es no convexo, pero bueno, esas son otras cosas, ¿no? Entonces, después aquí tengo, se fijan, la temperatura de K1 menos la temperatura en K más 1, ¿sí? Porque aquí estoy manejando el K1 y K, ¿sí? Por el FCP, y eso es igual a la sumatoria de J de QI, que sería esta restricción que tenemos aquí, de aquí, ¿sí? Pero lo más complicado fue decirle al código cómo entendiera el K más 1, ya que la ecuación es válida para todo K y para todo I. De la misma manera meto la ecuación para la corriente fría. Aquí está para la corriente fría. Y bueno, aquí otra vez, el único problema es asignarle a K1, que es igual a K más 1. Pero fue de la misma manera que lo hice en el ejercicio anterior. Y después llevo a la asignación de temperaturas. Esto es muy fácil, le digo, la temperatura de entrada de la corriente caliente es la que entra a la primera frontera de temperatura. Para decirle eso, es muy directo. Y en lugar de decirle que es la de K, le digo entre apóstrofes 1. Cuando le digo entre apóstrofes 1, le digo es para cuando ese índice vale 1. ¿Sí? Esta temperatura aquí es IK, pero aquí le estoy diciendo entre paréntesis para cuando K vale 1. ¿Sí? Y lo mismo aquí para la J. Nada más que aquí le digo cuando K es igual a el número de etapas más 1, es decir, la del otro lado. ¿Sí? Que sería esta de aquí, número de etapas más 1. ¿Sí? Y después tengo las restricciones de la factibilidad de temperatura. ¿Se acuerdan? La temperatura en la frontera K debe ser mayor que en la frontera K más 1. Y aquí está, en la frontera K debe ser mayor que, y otra vez meto este artificio para decirle K1, que sería la de K más 1. ¿Sí? Y otra vez aquí, la temperatura, la restricción para la corriente caliente al extremo derecho de la superestructura, y la de la corriente fría al extremo izquierdo de la superestructura. Esta es la restricción del balance de calor, la que está aquí, para el servicio externo de enfriamiento, y la restricción del balance de calor para el servicio externo de calentamiento. Cuando me refiero a una temperatura específica de una etapa, le digo entre apóstrofes, es de la etapa 1, de la etapa 2, etcétera, etcétera. Entonces, después aquí, fíjense, aquí es como utilizo el Big M que les decía. El omega, que estaba en la restricción esta de aquí, es el mínimo de calor que puede transferir la corriente caliente I o la corriente fría J, y esa la agrego muy directamente así y la multiplico por la variable binaria. ¿Sí? Es el mínimo de este calor o este calor. Los dos son datos, y pues entonces solamente saco el mínimo de ellos y lo multiplico por esto de aquí. Esto sigue siendo lineal porque estos son datos. Después, lo mismo para el servicio externo de enfriamiento y el servicio externo de calentamiento, para la existencia de los intercambiadores de calor. Estas son sus variables binarias. Y estas son las variables, las ecuaciones que definen la diferencia de temperatura mínima en los intercambiadores de calor. Le digo, esta dt debe ser menor que esa temperatura menos la otra temperatura por el dt máxima. Este dt máxima es el tau por 1 menos z. ¿Cuál es esta de aquí? Es esta de aquí. ¿Sí?
pero necesito además esta de acá, y esta de acá la agrego así, nada más que ahí necesito el K más 1. Siempre que necesito el K más 1, tengo que hacer ese artificio de que tal que ordenados el K1 sea igual a K más 1, ¿sí? Entonces, ahí meto esta restricción para decirle que me refiero a K más 1, y aquí está esa restricción de la diferencia de temperatura mínima. Lo mismo para los servicios externos de calentamiento y de enfriamiento, y finalmente meto la función de costo. La función objetivo establece que el costo, y el costo es igual a un factor de carga fija por la existencia de los intercambiadores de calor. Es decir, si existe el intercambiador de calor, agrego un costo por acondicionar el terreno, por la instrumentación, control, bla, bla, bla. Más, agrego un costo de acuerdo al tamaño del intercambiador de calor. ¿Qué me da el tamaño del intercambiador de calor? El área. No me estoy metiendo con la hidráulica y con el arreglo de la geometría del intercambiador de calor, nada, lo más básico, un aproximado del área, ¿sí? Pero el área no la manejé como variable, ¿verdad? Pero tengo que la ecuación de diseño establece que Q es igual a UA LMTD FT. Estoy considerando que FT vale 1. Puros intercambiadores de contracorriente, no me meto con intercambiadores de calor de flujo contracorriente, que involucren flujo concurrente, perdón, ¿sí? Despejo el área y me queda Q, que es una variable, ¿sí? Dividido entre la diferencia de temperatura media logarítmica y el coeficiente de película. El coeficiente de película son los coeficientes de transferencia de calor global, dependen de los coeficientes de película y es un dato, pero la LMTD es una variable, ¿sí? Utilizar eso que les decía de separar en la sábana extendida, convexificar, buscar, hasta tratar de encontrar y garantizar la solución global. Son diferentes iteraciones que va, ya no es tan rápido, es un problema muy pequeño, un problema muy grande. Esto representa días de cómputo, ¿no? La optimización global todavía es un problema bajo estudio, y se diseña, mucha gente diseña algoritmos sobre ese tipo de problemas. Y pues bueno, ya para no cansarlos más, esto es lo que yo tenía preparado para ustedes. Espero que algo les quede y que algo les sirva. En 4 horas es muy complicado abordar mucho más, pero espero que les quede algo, ¿no? Y pues muchas gracias. Gracias.